Valoración y contabilización de instrumentos financieros de renta fija. Expositor, ingeniero Fernando Romero Morán, del Instituto de Desarrollo Profesional IDEPO. Fernando Romero Morán, ecuatoriano, consultor financiero especializado en valoración de empresas y con amplia trayectoria en diagnóstico financiero, evaluación financiera de proyectos, fondos de capital de riesgo, administración de fondos y fideicomisos. Ha sido capacitador, consultor, asesor y gerente de entidades públicas y privadas, tales como Corpey, Hansen Home, Superintendencia de Bancos y Seguros, Banco del Estado, en materias de finanzas y NIF. Ha sido autor de artículos, libros y papers, además de jurado de tribunales de tesis y profesor de posgrados y educación continua de instituciones nacionales e internacionales, tales como IDEPO, Capacites, Universidad Espíritu Santo, y de Business School, Escuela de Negocios Humane, Universidad San Texas. Recibamos con fuertes aplausos al señor ingeniero Fernando Romero Morán. Bien, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación de la Escuela Superior Politécnica del Ejército a disertar en esta mañana con un público tan selecto. Rescatando un poco las ideas que mencionó Rubén en su conferencia anterior, es verdad, hay que actualizarse, porque hoy en día las NIF no son solamente contabilidad, ahora viene mezclado mucho con finanzas corporativas. Y en ese sentido, ustedes verán que esta presentación va a ir una mezcla de los criterios contables de la NIF 9 con los criterios financieros de valoración de instrumentos financieros. Es una mezcla de contabilidad con finanzas corporativas y aparte también vamos a ver lo que se ha hecho hasta ahora en el sector de seguros privados, dado que estuve por 2 años gerenciando un proyecto en esta superintendencia para implementar las NIF única y exclusivamente en el sector de seguros privados y única y exclusivamente en la parte de inversiones obligatorias. Después de haber analizado procesos de adopción de NIF en países como Panamá, Perú y Chile, justamente se determinó que para implementar NIF en banca y seguros privados, lo primero que había que pasar a NIF era la parte de inversiones obligatorias. Entonces, en ese sentido se ha venido trabajando en el sector de seguros privados y haciendo una reseña de qué es lo que ha sucedido en este sector. En el año 2012 se emitió una resolución que era la resolución JB 2012-2149, la cual estaba basada exclusivamente en la NIF 39 versión 2008, en la cual pues se contabilizaba los instrumentos financieros de acuerdo a 4 clasificaciones que las vamos a ver en esta presentación. Pero se olvidaron de un pequeño detalle, de actualizar el catálogo único de cuentas para aplicar esta resolución. Es así que, buscando la forma de actualizar,
el catálogo de cuentas, también se buscó la forma de actualizar la norma de inversiones para las compañías de seguros, y es así que el 18 de julio de 2014 se emitió la resolución JB 2014-3001, publicada en el registro oficial 310 del 13 de agosto de 2014. En esta resolución, firmada por la Junta Bancaria, pues se aprobó la nueva norma de inversiones, que estuvo basada principalmente en NIF 9 y en otras normas, como es la NIF 13 de valor razonable. Y 2 meses después, en septiembre de 2014, finalmente se publica el nuevo CUC actualizado para poder aplicar correctamente la resolución 3001, es decir, las cuentas contables que tenían que utilizarse para hacer justamente esta contabilización. Entonces, lo que vamos a ver es una contabilización de instrumentos financieros aplicables a todas las empresas, pymes y no pymes. Recuerden ustedes que hay una salvedad en NIF para pymes, de que una empresa puede aplicar las secciones 11 y 12 de NIF para pymes, o puede aplicar directamente el NIF 9 en el caso de instrumentos financieros. Y aparte vamos a ver juntamente qué fue lo que se hizo en el sector de seguros, que sigue vigente hasta la fecha. Los asientos que ustedes van a ver están hechos con el catálogo de cuentas del sector seguro, pero yo se los voy a interpretar a lo que sería la contabilidad básica. Entonces, diferenciando qué son instrumentos de renta fija y de renta variable, básicamente renta fija, su rendimiento no depende de los resultados de la compañía emisora, sino que ya viene predeterminado en el momento de la emisión. Es decir, si una compañía hace una emisión de obligaciones, en los títulos les va a decir, o en la emisión les dirá cuánto es la tasa que va a pagar cada cupón o cada título. Y los valores de renta variable, pues, son aquellos que no tienen un vencimiento fijo, y su rendimiento en la forma de dividendos o capital va a variar según el desenvolvimiento del emisor. Entonces, nos vamos a concentrar esta mañana en el tema de valoración de instrumentos de renta fija. Renta variable me gustaría exponerles, pero es muy extenso. Por esa razón no lo hago. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en el tema de la valoración de instrumentos de renta fija en el sector de seguros privados? De acuerdo a la resolución 3001, se acogió una resolución conjunta que firmaron las bolsas de valores de Guayaquil y Quito para adoptar una única clasificación que se la venía manejando informalmente desde hace algunos años. Es así que los valores de renta fija se clasifican en 3 tipos. Los instrumentos tipo 1, que son títulos con un solo pago de capital e intereses al vencimiento. El tipo 2, que son títulos con amortización de capital y o pagos periódicos de intereses. Y los tipo 3, títulos que no tienen una fecha fija de vencimiento. Empezamos clasificando por ahí los instrumentos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, títulos con un solo pago de capital e intereses al vencimiento, es la característica más básica de este tipo de instrumentos. Una segunda característica es que son menores a 1 año. Pero podemos encontrar en el mercado instrumentos tipo 1 que sean mayores a 1 año, pero siguen siendo tipo 1 si tienen un solo pago de capital e intereses al vencimiento. Los tipo 2, títulos con amortización de capital y o pagos periódicos de intereses, es decir, que tienen varios flujos en fechas previamente determinadas y que por lo general son mayores a 1 año. Y los tipo 3, títulos que no tienen una fecha fija de vencimiento. Ustedes dirán, ¿qué título puede ser aquel que no tenga una fecha fija de vencimiento, que no sean acciones, sino tipo 3? Como por ejemplo, las notas de crédito tributarias del BCRI. Estas se manejan con un descuento efectivo o un descuento flat que no tiene en consideración el factor tiempo. Mientras que en el tipo 1 nosotros sí podemos encontrar instrumentos que se manejan con tasa de interés y con tasa de descuento comercial que sí tienen en consideración el factor tiempo. De acuerdo a la NIF 9 y de acuerdo a la resolución 3001, los instrumentos financieros se contabilizan y se clasifican contablemente en 2 grandes grupos: al valor razonable con cambios en resultados, y 2, a costo amortizado. Pues bien, ¿cómo sabemos cuál es la clasificación correcta para cada uno de estos instrumentos? Para ello debemos repasar primeramente lo que es la norma anterior, la NIF 39.
Según esta norma anterior, había 4 clasificaciones. Había la clasificación de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, instrumentos financieros disponibles para la venta, instrumentos financieros mantenidos hasta su vencimiento e instrumentos financieros de disponibilidad restringida. Mientras que en la nueva clasificación solamente se maneja instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados e instrumentos financieros a costo amortizado. ¿Cuál es la equivalencia entre cada uno de ellos? Pues bien, bajo NIF 39, bajo la clasificación 2149, los instrumentos financieros que eran clasificados a valor razonable y los instrumentos financieros disponibles para la venta, ahora se clasifican directamente a valor razonable. Mientras que los instrumentos financieros mantenidos hasta su vencimiento y de disponibilidad restringida, ahora se clasifican a costo amortizado. Pero hay algo más que podemos aprender con respecto de la NIF 39. ¿Por qué había antes esa clasificación? Esa clasificación existe por el propósito que tiene una entidad al adquirir un instrumento financiero. ¿Cuál es ese propósito? Por ejemplo, si una entidad adquiere un instrumento financiero para negociar ese instrumento antes de su vencimiento, y ese es su objetivo principal, entonces yo debería registrar bajo NIF 9 ese instrumento como a valor razonable con cambios en resultados. Ahora, si la entidad adquiere el instrumento y lo tiene disponible para la venta, es decir, que bien lo puede mantener hasta el vencimiento, o si se presenta una oportunidad, lo negocia, también será a valor razonable con cambios en resultados. En cambio, si la entidad adquiere el instrumento para mantener ese instrumento hasta su vencimiento, y ese va a ser su único objetivo, entonces deberá registrarlo a costo amortizado. Y en particular, la resolución 2149 menciona que si una entidad tenía instrumentos de renta fija y que debía mantenerlo hasta su vencimiento de forma obligada por algún tipo de obligación, también debía contabilizarse a costo amortizado. Entonces, entrando ya en materia, ¿qué es valor razonable? Para eso nos dirigimos a otra norma, a la NIF 13, en la cual nos dice que valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Eso básicamente es valor razonable. El valor razonable se asocia ahora con el precio que se recibiría por vender un activo. Esto nos conduce ahora un salto de la contabilidad a las finanzas corporativas. Y en ese sentido, cuando nosotros analizamos esta norma de valor razonable, nos damos cuenta de que tenemos que echar mano de las fórmulas financieras ahora para poder ejecutar esta valoración. Entonces, ¿qué se necesita para establecer un valor razonable de acuerdo a las finanzas corporativas? Primeramente debemos tener presente que cuando yo contabilizo valor razonable, solo si cumple 2 condiciones básicas. Una, que el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra haciendo 2 cosas. Una, obteniendo flujos de efectivo contractuales, y 2, vendiendo el activo. Entonces la ganancia de la empresa está por las 2 vías, por los flujos contractuales y por la venta del activo. Y B, que hayan fechas específicas en las cuales se cumplen pagos que sean únicamente pagos de capital y o intereses. Bajo esas 2 condiciones yo puedo contabilizar un activo a valor razonable. Entonces, volvemos nuevamente al tema de el propósito de la entidad. Si yo adquiero el instrumento para negociarlo antes de su vencimiento, también me voy a llevar los flujos contractuales, pero si lo negocio antes de su vencimiento, entonces tengo que registrarlo a valor razonable porque justamente la norma me dice que ese es mi modelo de negocio y esa es la contabilización que tengo que darle a ese modelo de negocio. Entonces, según la norma, una medición del valor razonable de un activo o un pasivo, utilizando una técnica de valor presente, aquí ya nos pasamos al campo de las finanzas, capta todos los elementos siguientes de la perspectiva de los participantes del mercado en la fecha de medición. Hay 5 elementos, pero yo me voy a referir básicamente a 2. Factor A, una estimación de los flujos de efectivo futuros.
Ojo, flujos de efectivo futuros. Y la segunda, más importante, una tasa de interés libre de riesgo. Son los dos factores más importantes. Estimación de flujos efectivos futuros y tasa de interés libre de riesgo. Eso dice la norma. ¿Qué es lo que vemos en los libros de finanzas corporativas? De que efectivamente para calcular el valor presente utilizando la técnica de descuento de flujo de caja o discounted cash flow, yo debo básicamente tener dos cosas: flujo de efectivo apropiado y tasa de descuento apropiada. En el caso del flujo de efectivo apropiado, entonces, ¿cómo tenemos ese flujo de efectivo en los instrumentos financieros? Vamos ahora al campo de las finanzas. Los instrumentos financieros tipo 1 con tasa de interés, normalmente se les calcula un monto en base a un valor nominal. Este valor nominal es el valor que yo invierto al adquirir el instrumento y el monto será el valor que voy a recibir al final, compuesto de capital e intereses, y que se calcula con la fórmula que vemos ahí, valor nominal multiplicado por 1 más tasa de interés por el tiempo. Ese monto es nada menos que el flujo de efectivo futuro. Y ahora, ese flujo de efectivo futuro tenemos que traerlo a valor presente a una fecha específica que se conoce como fecha valor. Y esa fecha valor es igual al monto, ese flujo futuro, descontado a 1 más el rendimiento multiplicado por plazo por vencer dividido para 360. Ese rendimiento es justamente la ganancia porcentual que quisiera llevarse la persona que vende el instrumento, pero que para nuestro caso nos sirve en la valoración. ¿Para qué? Para determinar que esa R de rendimiento para nosotros que vamos a valorar el instrumento va a ser la tasa libre de riesgo. Hay otros instrumentos que siguen siendo tipo 1, pero que se negocian con tasa de descuento. Estos instrumentos tienen la particularidad de que el valor nominal es justamente el valor a futuro y que más bien yo debo calcular cuánto es el capital que tengo que invertir el día de hoy para en el futuro llevarme el valor nominal. Y ese capital se calcula multiplicando valor nominal por 1 menos tasa de descuento por tiempo. Pero destaco aquí lo importante: el valor nominal aquí es el flujo futuro. ¿Qué hacemos con ese flujo futuro para obtener el valor razonable de este instrumento? Exactamente lo mismo: traerlo a valor presente, con la fórmula que acabamos de ver hace un momento. Y entonces, ¿de dónde obtenemos esa tasa libre de riesgo para poder valorar este tipo de instrumentos? Las bolsas de valores de Guayaquil y de Quito emiten diariamente algo que se llama el vector de precios, que no es otra cosa que una regresión de los tipos de rendimientos de las inversiones que están actualmente en el mercado. Y este vector de precios se puede asumir tranquilamente como una tasa libre de riesgo que, como ustedes pueden apreciar, está en función de los días de los instrumentos. Y hay algo interesante: si retrocedemos un poco nuevamente al tema de la tasa de interés libre de riesgo, voy a leer lo que dice aquí. El valor temporal del dinero representado por las tasas sobre activos monetarios libres de riesgo que tengan fechas de vencimiento o duración que coincidan con el periodo cubierto por los flujos de efectivo y no planteen incertidumbre en la distribución temporal ni riesgo de incumplimiento para el tenedor. ¿Qué quiere decir toda esta parte? Justamente lo que nosotros podemos ver aquí con la tasa libre de riesgo. Tengo una regresión en base a los días, de tal forma que si yo quiero valorar un instrumento que le faltan, a partir de la fecha valor, le faltan 1860 días para su vencimiento, o digamos 1080, que es un valor que está ahí, 1080, 1440, 1800 días, entonces yo tengo que tomar la tasa que aplica para esos días, tal como la ven en el gráfico. Ahora, esto es a modo de resumen, porque cuando ustedes descargan el archivo que tiene en Excel, ese archivo está día por día. Así que es mucho más fácil localizar cuál es la tasa apropiada. Yo le he resumido por años, su equivalencia en días y la tasa que arroja el archivo de Excel. Si hay un instrumento que tiene un plazo por vencer,
igual o menor a 360 días, debería usar la tasa que aplica para un año 360 días, que en el caso del archivo que me bajé para hacer la presentación, esa tasa era del 4.90%, y por eso que ustedes verán en las presentaciones, en los ejemplos que les voy a mostrar a continuación, que estoy utilizando esa tasa del 4.90%. Vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, una entidad que adquiere el 15 de mayo de 2014 una póliza de acumulación, valor nominal 50.000, tasa de interés del 5%, fecha de vencimiento 15 de agosto de 2014, es decir, 90 días. 90 días de plazo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Primero, vamos a determinar cuánto es el monto que vamos a recibir en el futuro. Así que esos 50.000 a 90 días a una tasa del 5% me darán un monto, capital más intereses, de 50.625. Ese es el flujo futuro. ¿Cómo contabilizaría este instrumento al inicio? Estas cuentas son del catálogo de seguros, pero básicamente esto sería inversiones temporales contra bancos, por el valor de $50.000. ¿Ok? Ese es mi asiento inicial. Y ya he determinado el monto. Ahora, el instrumento lo adquirí el 15 de mayo. Yo voy a emitir estados financieros al 31 de mayo, al 30 de junio, al 31 de julio. Entonces, quiero ver cuánto es el valor razonable de ese instrumento en los cortes de cada estado financiero que haga. Entonces, voy a valorar a mayo. Entonces, ese flujo futuro, 50.625, lo traigo a valor presente 75 días con la tasa del vector de precios de 360 días o menos, que es 4.90%, y me daría un valor razonable ahí de 50.113. ¿Qué significa eso? Que ya para mayo yo tengo una ganancia en valor razonable de $113. Ahí está la valoración. Pero para obtener esa valoración he tenido que aplicar fórmulas netamente financieras. Y lo demás es registro contable. A junio traigo esos 50.625 a valor presente de 45 días y obtengo 50.317, que comparando con el anterior de 50.113 ya tengo ahí un poquito más de $200 de ganancia en valor razonable. Y a julio, exactamente lo mismo, traigo a valor presente 15 días y tengo 50.522. Otra vez, unos $200 más de ganancia en valor razonable. Dados estos cálculos, ¿cómo serían los asientos? Todos serían de inversiones temporales a contra ganancia en valor razonable, por los valores que ustedes están viendo en la diapositiva. Entonces, digamos que este instrumento estuvo disponible para la venta, pero no se presentó la oportunidad, entonces se quedó hasta el vencimiento. ¿Qué sucedió ahí? La liquidación de este instrumento sería bancos. ¿Cuánto voy a recibir? El flujo futuro, 50.625. Doy de baja mi inversión temporal, pero ya no es 50.000, ahora es 50.522. Y mi ingreso sería apenas de 103, no de 625. Lo cual significa que ya hay ganancias realizadas y contabilizadas en ese saldo de inversiones temporales. Así que la única parte que yo registro ya es el último ingreso que yo realizo cuando ya se liquida el instrumento. Esa sería básicamente la contabilización de un instrumento financiero de renta fija tipo 1 con tasa de interés. ¿Qué tal un instrumento tipo 1 con tasa de descuento? Por ejemplo, un aval con valor nominal $100.000, tasa de descuento 6%, adquirido el 15 de junio y a 90 días. Dado que se negocia con tasa de descuento, mi valor nominal, que es 100.000, es a la vez el flujo futuro. Así que yo lo que tengo que invertir para adquirir ese instrumento, ¿cuánto es? 98.500 según la fórmula que acabamos de examinar a su momento, con una tasa de descuento comercial del 6%. Así que yo invierto 98.500 ahora, en 90 días me llevo
100.000. Contabilizo, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué los 1.500 se fueron a otras cuentas por pagar? Hubo ciertos problemas, debo decirlo así, en el momento de la implementación del proyecto en la superintendencia. Entonces ciertas cuentas se aprobaron, otras cuentas no se aprobaron, y debió haberse aprobado una cuenta para registrar un ingreso diferido, que es lo que ustedes tienen ahí, esos 1.500. Dado que no se aprobó, se tuvo que buscar la manera de dónde contabilizar esos 1.500, y por decisión unánime se llegó a que debería ser en otras cuentas por pagar. Pero eso es realmente un ingreso diferido. Así que mi asiento sería inversiones temporales a bancos y contra ingresos diferidos, por el valor nominal de 100.000. Ahora bien, vuelvo a valorar el instrumento. Estos 100.000 los traigo valor presente 75 días a la tasa del 4.90% del vector de precios, y obtendría entonces un valor razonable de 98.989. Ya ahí ya tengo una pérdida en valor razonable. Pero esa pérdida se recupera después en los periodos siguientes, dado que sigo haciendo la valoración. Ya esta vez no va a ser con corte a junio, sino con corte a julio, así que pasan 45 días y hago de nuevo la valoración, y tengo que ahora el valor actual de el valor razonable de este aval es de ahora de 99.391. Y al 31 de agosto también hago la valoración, es decir, traigo valor presente 15 días ese flujo futuro, y voy a tener otro valor razonable ahora de 99.796. ¿Cómo sería la contabilización? Una pérdida y dos ganancias en valor razonable. Así que el primer asiento, el primer corte, sería la pérdida contra la inversión temporal. Y las dos siguientes serían inversiones temporales contra la ganancia en valor razonable. Al final, digamos que este instrumento estuvo disponible para la venta, pero nunca se llegó a negociar, así que se mantuvo hasta el vencimiento. Mi liquidación, yo voy a recibir los 100.000 en efectivo. Acuérdense que el efectivo nunca cambia. Doy de baja el ingreso diferido, doy de baja mi inversión temporal con el saldo valor razonable que he venido manejando, y registro el ingreso. Y ese sería el asiento de liquidación de instrumento tipo 1 con tasa de descuento. ¿Qué otro tipo de instrumento teníamos? El tipo 2. Renta fija tipo 2. Aquí lo importante es siempre definir el flujo de efectivo futuro. Y aquí no hay un solo flujo de efectivo futuro, pueden haber varios, pueden haber muchos. Así que lo que tengo que determinar es, en la fecha de valoración, lo que en otros libros ustedes encontrarían como fecha valor, cuáles son los flujos que quedaron en el pasado y cuáles son los flujos que están a futuro. Y esos flujos que están a futuro son los que yo voy a descontar. Entonces esos flujos yo los traigo a valor presente a la fecha valor con la fórmula que ustedes ven ahí, que es la misma fórmula de valor presente, pero dice flujo 1 traído a 1 descontado a 1 más tasa efectiva anual elevado al plazo por vencer del flujo 1 dividido por 360 o 365 según sea el caso. Y así con todos los flujos. Con eso yo hago la valoración del instrumento financiero y puedo proceder a la contabilización del valor razonable. En finanzas corporativas también hay lo que se llama el precio SUSO y el precio limpio, que no es otra cosa que definir el precio porcentual de este bono, pero que no nos interesa para efectos de la estimación a valor razonable. Así que vamos con el ejemplo. Aquí el 16 de mayo de 2013, un bono con valor nominal de $12.000, tasa de interés 8% anual, pagos de capital iguales a razón de $1.000 cada pago de capital por 12 meses, y pagos de interés en función del saldo por amortizar. Plazo del instrumento, 1 año. Entonces, ¿qué es lo que primero nos informamos con respecto
a este bono o a esta obligación corporativa. Los flujos de efectivo es lo primero que averiguamos. Lo primero que, si estamos comprando a través de una casa de valores, es lo primero que nos va a dar la casa de valores. O lo primero que vamos a obtener información en la bolsa de valores. Entonces tenemos las fechas de los cupones, de tanto de inicio como de vencimiento, y lo que yo voy a recibir de pago, que sería la columna de pago total, compuesto de pago de capital más pago de interés. Y el saldo por amortizar de esa inversión. ¿Cómo sería la contabilización entonces? Mi asiento inicial sería de inversiones, ya no temporales, porque este instrumento es de un año, inversiones a bancos, por el valor de $12.000. ¿Ok? ¿Cuándo fue adquirido el instrumento? El 16 de mayo, ¿verdad? Entonces quiero ver primero el corte al 31 de mayo. Quiero ver ese corte, puesto que tengo que emitir estados financieros en esa fecha. Así que voy a hacer la valoración de este bono al cierre de mayo. Entonces ustedes verán que todos los flujos futuros deben ser traídos ahora a valor presente, a la tasa del vector de precios, es decir, el 4.90%. Y ustedes verán que el tema del plazo por vencer se va modificando de acuerdo a cada flujo. 16 días, 46, 76, hasta llegar al último, que es 346 días. Y eso me da un valor razonable de 12.227. Así que ya tengo una ganancia en valor razonable de 227. ¿Cómo lo haríamos en un Excel? Tendríamos la información que nos da de la bolsa de valores o casa de valores, ¿verdad? Y tenemos la información de los flujos. Con esta información de los flujos, yo sé cuáles flujos voy a descontar. En este caso, todos los flujos los voy a descontar. Sé la información de cuál es el plazo por vencer de cada flujo. Y ahora cada flujo lo traigo a valor presente. La sumatoria de todos estos valores presentes me dará como resultado el valor razonable de este bono a la fecha de corte 31 de mayo. Así que contabilizo el valor razonable, que es básicamente inversiones a ganancia en valor razonable por el valor de 227, y después de eso procedo a contabilizar el pago del primer cupón. ¿Cuándo ocurre el pago del primer cupón? Según la tabla, el 16 de junio. El 16 de junio yo ya registro el primer pago del bono, así que registro bancos 1080, capital más intereses, ¿verdad? Doy de baja 1000 en el saldo de la inversión, registro mi ingreso en 80. Eso sería la dinámica de la contabilización del valor razonable por un lado y el pago de los cupones por otro lado. Vamos una vez más. Al cierre de junio, el flujo primero ya quedó en el pasado. Así que al cierre de junio, que van a ser 30 de junio, el flujo que se pagó el 16 de junio ya no me interesa. Me interesan son los que están del 30 de junio hacia el futuro. Entonces, trayendo valor presente todos esos flujos, tendría ahora el nuevo valor razonable de 11.194, con lo cual registraría una pérdida en valor razonable. Como ustedes pueden ver, ya no incluyo el primer flujo en la valoración, sino que tomo del segundo flujo en adelante nuevos plazos por vencer para cada flujo, cada uno a su valor actual, y finalmente tendría mi valor razonable de este instrumento tipo 2. Así que registro a valor presente, hago el registro del valor razonable, ahora registro la pérdida contra el saldo de la inversión de $33. Y registro el segundo pago del bono el 16 de julio, que vendría a ser en este caso 1.073, dando de baja otros $1.000 de amortización de capital y un ingreso de $73 de intereses. En definitiva, lo que yo tendría, una tabla de resumen entre lo que me paga el bono y entre lo que yo lo valoro, tendría una variación que ustedes la pueden ver ahí resumida. Y que al final, mi asiento de cierre
la liquidación, el último cupón, tendría bancos, yo recibo 1007, una pérdida de valor razonable de 5, doy de baja la inversión totalmente con 1005 y registro un ingreso apenas de $7. Y con eso estaría liquidado el instrumento financiero tipo 2. Y ahora veamos el tipo 3. Renta fija tipo 3, como les había comentado, no tiene fecha fija de vencimiento. Entonces, prácticamente no se puede aplicar el valor razonable aquí, ni tampoco se puede aplicar el tema del costo amortizado. Entonces, si en algún momento yo adquiero una nota de crédito tributaria del SDI, por ejemplo, si mi valor nominal es 120.000, se quedará registrado a valor nominal y nunca va a variar ese valor ni a valor razonable ni a costo amortizado. Pero eso sí, con un descuento efectivo del 10%, entonces yo pagaré 108.000, voy a pagar 108.000 por ese instrumento, pero yo voy a contabilizar 120. ¿Okay? Y ahí estaría el asiento. Tendría justamente mi inversión de 120, bancos lo pagado 108 y un ingreso de 12.000 por el tema del descuento. Ahora sí, pasemos a la otra clasificación, que es costo amortizado. ¿Qué era costo amortizado? Según la propia NIF, dice que el costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada. Presten atención en ese término, amortización acumulada. Ya vamos a ver por qué este método se llama costo amortizado. ¿Por qué la palabra amortizado? Calculada con el método de la tasa de interés efectiva. Esa es otra cosa que también vamos a examinar. De cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y menos cualquier disminución por deterioro del valor. Hay tres cosas que definir aquí. 1, la amortización acumulada. 2, la tasa de interés efectiva. Y 3, el importe inicial. ¿Qué es la tasa de interés efectiva? Dice que es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos efectivos por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe del neto en libros del activo financiero. Eso dice la norma. Si les resultó muy complejo, solamente tomen en cuenta esto. Esa tasa de interés efectiva es la tasa interna de retorno a la operación, la cual debería ser exactamente igual a la tasa del instrumento siempre que no haya otro valor que afecte a esos pagos. Pero en costo amortizado hay una particularidad. Primeramente, ¿cuándo yo registro costo amortizado? Solo cuando tengo dos condiciones. La primera, cuando mi modelo de negocio tiene un objetivo y es mantener los activos hasta su vencimiento para obtener los flujos de efectivo contractuales. Nuevamente, el propósito de la entidad. Y B, las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a pagos que son únicamente capital y o intereses. Esas son las dos condiciones para costo amortizado. Pero también hay una tercera condición. Y es que me dice que en el reconocimiento inicial tengo que medir el instrumento financiero más o menos los costos de transacción que yo pueda tener. Si es un activo, tendré que sumar los costos de transacción, porque es una inversión adicional. Si es un pasivo, entonces tendré que restar los costos de transacción, porque estaré recibiendo menos efectivo del que estoy contratando. Entonces hay una afectación. Por esa afectación, la tasa interna de retorno del instrumento es diferente a la tasa del instrumento. Y vamos a verlo con algunos ejemplos. Ejemplo 5. Adquiere una póliza de acumulación, valor nominal $10.000, plazo 90 días, tasa de interés 5% anual, y adicionalmente el banco me cobra una comisión de $50. ¿Qué es lo primero que hacíamos? Calculábamos el flujo efectivo futuro, ¿verdad? Entonces, como inversor, como buen inversor, yo necesito saber cuánto es el monto hasta su vencimiento. Y ese monto al vencimiento
se calcula mediante lo que disponen las finanzas corporativas, es decir, mi valor nominal es 10.000, tasa de interés 5%, plazo 90 días, mi monto será 10.125. Hasta ahí es lo que dicen las finanzas corporativas. Pero ¿qué nos dice la norma contable ahora sí? Mi contabilización no es a 10.000, es a 10.050, porque estoy incluyendo los costos de transacción. Esos 50, en vez de mandarlos al gasto, los estoy activando. Entonces tengo inversiones temporales a bancos por el valor de 10.050. Y ahora me dice, calcula la tasa de interés efectiva. ¿Pero por qué? Porque es lógico que si yo estoy invirtiendo 10.000 y me quiero ganar el 5%, ¿cuánto recibiré a futuro? 10.125. Si yo invierto 10.050, yo debería recibir más de 10.125, pero mentira. Resulta que yo invierto un poco más y sigo recibiendo lo mismo. Entonces mi ganancia no es 5%. Mi ganancia es 2.98%, casi 3%, por el tema de los costos de transacción. Entonces la norma nos obliga a la sinceridad y nos dice, ok, registra, o mejor dicho, revela cuánto es tu ganancia efectiva, 2.98%. Aquí no hay que valorar, a menos que el activo se deteriore, pero en la contabilización al final vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que vamos a recibir los 10.125 y es al final y no al inicio que yo contabilizo el gasto de comisión. Contabilizo los 50. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama este método? Costo amortizado. Se amortiza el gasto en el momento que yo recibo el flujo futuro, no antes. Entonces por eso los 50 que en las normas anteriores se registraban al inicio, ahora yo lo registro al final. Y doy de baja mi inversión temporal de 10.050 y registro mi ingreso de 125. Hay autores y académicos que dicen que puedo restar los 125 con los 50 y declarar un ingreso neto de 75. Sí, se puede hacer. Eso es el buen juicio profesional, y de lo cual hablaremos también en otra presentación. Ejemplo 6. Vamos nuevamente con un instrumento tipo 1 con tasa de descuento. Un aval con un valor de $200.000. El valor nominal, acuérdense, en este caso es mi flujo futuro. $200.000 a 90 días, tasa de descuento del 8% y pago una comisión de $800. Entonces, lo que significa aquí es que yo debo pagar una suma para en el futuro llevarme los 200.000, pero ahora tengo que pagar esa suma más 800. Entonces, lo primero que hacemos es, como buen inversionista financiero, calcular cuánto es lo que yo tengo que pagar para recibir los 200.000. Y resulta que, según el cálculo, yo tengo que pagar 196.000. Pero ahora más los 800. Entonces, mi pago real al inicio es 196.800. Para llevarme en el futuro 200.000. El mismo caso anterior. Estoy pagando más y sigo ganando lo mismo. Entonces, realmente mi descuento no es el 8%. Mi ganancia real se reduce ¿a qué? Al 6.40%. Esa es mi tasa de interés efectiva. Y en mi asiento inicial yo tendré que contabilizar el valor nominal más los costos de transacción por 200.800, bancos 196.800 y mi ingreso diferido en este caso de 4.000. Y en la liquidación yo recibo los 200.000, doy de baja el ingreso diferido, registro finalmente el gasto de comisión de $800, registro o doy de baja mi inversión temporal de 200.800 y procedo a registrar el ingreso de 4.000. También se pueden netear los 4.000 con los 800 y registrar una sola ganancia de 3.200. Esa será mi contabilización a costo amortizado. El efecto del costo amortizado se ve con mucha más claridad en los instrumentos financieros tipo 2. Entonces, el ejemplo número 7. Voy a retomar el mismo ejemplo del bono que puse anteriormente,
es decir, $12.000, tasa de interés 8%, pagos iguales de 1.000 todos los meses, pago de interés todos los meses, y ahora lo que le agregamos es una comisión de $180. ¿Qué va a pasar con esos $180? Dado que esto es costo amortizado, también yo debería amortizar los $180 en el tiempo. Y dado que se amortiza en cuotas iguales, los 180 también los amortizo en cuotas iguales de $15 cada uno. Entonces veamos el efecto de eso. Recibo de la casa de valores o de la bolsa de valores mi flujo de efectivo. O incluso yo mismo los puedo calcular. Esos son flujos de efectivo netamente financieros. ¿Ok? Luego registro, ya una vez que estoy convencido de adquirir esta inversión y la adquiero, registro el asiento inicial, inversiones contra bancos, ¿por qué valor? 12.180, es decir, agregando el costo, ese gasto de comisión. Calculo la tasa de interés efectiva. Dado que ahora hay más flujos, lo mejor es calcularlo ayudándonos del Excel. Entonces, ¿qué hemos hecho para calcular la tasa de interés efectiva? Los mismos flujos que me da el bono, pero ahora considerando que mi inversión inicial no es 12.000, sino 12.180. Por tanto, al obtener la TIR de todos estos flujos de caja, yo tengo que mi TIR es 5.17%. Entonces yo no gano el 8, gano 5.17. Esa tasa de interés efectiva me va a servir para lo siguiente, para armar una segunda tabla con la TIR, en la cual yo tengo ahora, miren, pagos de capital de 1.015, porque está pagando exactamente lo mismo todos los meses, y yo voy a llegar a mi inversión de 12.180. Pero el pago de interés se modificó y compruebo que ahora estos nuevos flujos con la inversión inicial me siguen dando 5.17%, entonces he hecho bien la segunda tabla. ¿Ok? Entonces, tengo dos tablas, una tabla financiera y una tabla contable a la tasa de interés efectiva. Estas dos tablas me van a servir para hacer mi registro contable. No tengo que valorar nada aquí, así que voy directamente al registro contable de los cupones. ¿Qué pasa en el mes de mayo? Perdón, ¿qué pasa en el mes del primer cupón? Recibo lo que me da el primer cupón, 1.080. ¿Qué tabla es esa? ¿Financiera o contable? Es financiera. La tabla financiera es donde están los pagos. Tengo mi gasto de comisión amortizado. No registro 180, registro 15 y voy a hacer 12 pagos de 15. Por eso se llama costo amortizado. Doy de baja poco a poco mi inversión por el valor de 1.015. ¿De dónde sale ese valor? ¿Qué tabla? ¿Financiera o contable? Contable. ¿Quién da más? La tabla contable. ¿Sí ven? ¿Cómo interactúa? Tabla financiera, tabla contable, tabla financiera. En el segundo cupón también va a ser exactamente lo mismo. 1.073 que recibo de la tabla financiera, gasto de comisión amortizado 15, doy de baja mi inversión de acuerdo a la tabla contable, registro el ingreso de acuerdo a mi tabla financiera. Ahora, este efecto de tener que usar dos tablas se vuelve un poco más caótico cuando estamos hablando de un pasivo financiero que usa el sistema francés de amortización, en el cual yo tengo pagos de capital de menor a mayor, pagos de interés de mayor a menor y pago total exactamente igual. Este pasivo financiero, una deuda, básicamente, vamos a poner este ejemplo, una deuda contratada de 150.000, plazo de 12 meses, tasa de interés 12% anual, pero que el banco me descuenta un valor de $1.000 por gastos de crédito. O sea que en mi cuenta, ¿cuánto recibo yo? ¿Cuánto voy a recibir? 149.000. Eso voy a recibir del banco. Hay otro truco para lograr esto. Los bancos son muy ingeniosos en esto. Le dicen, ok, yo les pongo los 150.000 en la cuenta, pero usted tiene que mantener un saldo promedio de 1.000. O sea, me están diciendo, solo puedes utilizar 149 y los otros 1.000 se quedan ahí.
es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que va a aumentar mi tasa interna de retorno, pero esa tasa interna de retorno, que es un gasto para mí, es un ingreso para el banco. Entonces, calculo los flujos de efectivo. Ustedes verán que los flujos de efectivo, como son pagos iguales, son 13.327, con el ¿qué valor? 150.000. Es la tabla financiera de la deuda. Procedo a registrar contablemente mi deuda, así que tengo bancos, ingresa dinero y, en este caso, deuda de largo plazo. ¿Por qué valor? Ya no es 150, ahora es 149.000. Resté ese gasto de comisión del valor inicial. Es lo que recibí en la cuenta, es lo real. Entonces, ¿qué resulta? Que yo contrato un crédito de 150.000 y tengo unos pagos en base a 150.000. Pero en realidad recibo 149 y pago sobre 150. Entonces mi costo financiero es mayor. Y esto se demuestra por la tasa de interés efectiva. Tomo todos los flujos futuros y considero un flujo de caja inicial de 149.000 y tengo una tasa interna de retorno de 13.27%. El crédito me cuesta más. Y esa es mi tasa de interés efectiva. Con esa tasa de interés efectiva, ¿qué vamos a hacer? Construir una segunda tabla, la tabla contable. Y veamos que en la tabla contable tengo diferentes valores del capital, diferentes valores de interés, y el flujo se mantiene exactamente igual, por efecto de que es el sistema francés. Vuelvo a calcular el flujo de caja para ver si lo hice bien, y efectivamente tengo 13.27%. ¿Ok? Tengo entonces dos tablas, la tabla financiera, la tabla contable. Con estas dos tablas construyo mis asientos y calculo primeramente la diferencia de pago de capital entre la primera tabla, la tabla financiera, y la segunda tabla, la tabla contable. Y esta diferencia, ¿cuánto suma? Suma 1.000, ¿verdad? Entonces, este es el costo amortizado. Ese es el costo amortizado. Y ahora sí, con ese costo amortizado procedo a contabilizar. Entonces, mi primer pago. Voy amortizando la deuda, 11.679, ¿qué tabla? Financiero contable. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La primera tabla? No, es la segunda, contable. Intereses, 1.500, tabla financiera. Gasto de comisión, la diferencia entre las dos tablas. Mucho ojo con eso. El gasto de comisión amortizado, la diferencia entre las dos tablas. Y bancos, ahí da igual si es la primera o la segunda, pero yo siempre recomiendo la primera, porque es el efectivo contable y sonante. ¿Ok? El segundo pago exactamente igual. Amortizo la deuda según la tabla contable, registro el interés según la tabla financiera, registro el gasto de comisión amortizado según la diferencia entre las dos tablas y registro el flujo de efectivo saliente, 13.327. Bien, y con eso hemos abarcado principalmente los instrumentos financieros de renta fija. ¿Qué les pareció? ¿Complejo? Sí. Por eso es que ese juramento que les hizo hacer Rubén, tómenselo muy en serio, porque tienen que actualizarse, y no solamente en NIF, sino de todas las asignaturas que están envueltas ahora con las NIF, en este caso, finanzas corporativas. Tengo una presentación más elaborada, junto con lo que se elaboró en la Superintendencia de Bancos en mi página web, fernandoromero.com/proyecto NIF SBS, donde está justamente, como les digo, esta diapositiva, está el catálogo de cuentas, está la norma de inversiones, y adicionalmente tengo otro documento que es el manual de aplicación, perdón. Ok, ahí en mi página web
No hay cómo perderse. fernando-romero.com, y ahí ustedes van a ver que uno de los links que les sale es el proyecto Nicho CBS. ¿Ok? Y lo que está en SlideShare es exactamente lo mismo que está en mi página web. Y ahora sí me autorizan cambiar. Bueno, ya. En este sitio tengo más bien un manual de aplicación. Es toda la explicación de todo lo que se hizo en la superintendencia, de cómo utilizar la norma, cómo utilizar el catálogo, con los ejemplos. Ahí hay como casi 20 ejemplos, y está en el link para que ustedes se puedan descargar. Bien, yo sé que este tema es complejo, y si comenzamos a realizar más y más instrumentos, si comenzamos a ver los instrumentos de renta variable, peor aún los instrumentos derivados, lo que es contabilidad de coberturas, no terminamos. Los 3 días se acaban y podemos seguir. Bien. ¿Alguna pregunta? Hagan quedar bien a su escuela, pregunta. Miren, este es el momento de equivocarnos. En el campo profesional no podemos equivocarnos, así que pregunten, no tengan temor. Si se equivoca, aquí todos estamos para aprender. Es más, puede que mis colegas quieran corregirme en algo que yo acabo de presentar, con todo gusto. Porque nadie tiene aquí la última palabra. Acuérdense que las NIF se basan en un buen juicio profesional, en última instancia. Aplicando correctamente las normas, un juicio profesional. Así que si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si yo creo que no hay preguntas, sí. Muy bien. Un compañero o compañera que se animó a preguntar. Qué bueno. Si no existiera una tasa establecida, ¿cómo calcularía la TIR? La TIR básicamente sale por configuración de flujos. A veces no es necesario que haya una tasa, incluso pueden haber muchas tasas, porque puede ser que hayan tasas variables, y ojo, que tasas variables no significa que el instrumento sea de renta variable. A veces los instrumentos se emiten con tasa LIBOR más 2 puntos, y es a lo que fluctúe la LIBOR en mercados internacionales, así que la TIR la calculo principalmente de flujos. Lo más importante es establecer los flujos. Y si ustedes no tienen información sobre los flujos, ¿cómo van a poder adquirir el instrumento? Porque es una información vital para adquirir el instrumento. Así que, por ese lado, más que si tener la tasa o no, es tener los flujos para poder calcular la tasa de interés efectivo. ¿Bien? ¿A qué se refiere cuando habla de cupón? Sí, mil disculpas, es la costumbre. Resulta que los instrumentos, principalmente los tipo 2, que son de un año de duración, vienen con unos cuponcitos para arrancar, y eso ya viene de antaño. Por eso es que se dice tasa cupón, porque yo cojo, perdón que te haga esto, que yo cojo, arranco mi cupón, ¿verdad? Y mi cupón dice pagadero al portador, pagadero capital más intereses. Ese es el cupón. Pero el cupón representa flujo de efectivo. ¿Bien? Dice, ¿cuándo es el plazo? Cuando el plazo es más de un año, cuando el plazo es más de un año, solo se ponen inversiones o inversiones a largo plazo permanentes. La verdad es que yo tiendo siempre a generalizar las cuentas porque me resulta mucho más didáctico. Pero yo digo inversiones, me refiero a inversiones a largo plazo, y cuando digo inversiones temporales son las de corto plazo. ¿Bien?
¿Para qué me sirve observar la variación en inversiones de renta fija, los tipo 2? No entiendo muy bien la pregunta. Observar la variación. Pero bueno, si es lo que estoy entendiendo, si es lo que estoy entendiendo el tema de la variación, es que no sé exactamente a qué se refiere con la variación en los flujos, variación en la tasa. Si es lo que es variación en la tasa, me sirve justamente para poder contabilizar el costo amortizado en los instrumentos tipo 2. ¿Tasa libre de riesgo está relacionada con la tasa que se paga por bonos de Estados Unidos? No. Lo que se ha hecho es poder analizar qué elementos tenemos aquí en el Ecuador, en nuestra economía, que podemos utilizar para hacer la valoración de los instrumentos. Entonces, básicamente tenemos tasa libre de riesgo y tenemos el indicador del ENVI, el riesgo país, que nos sirve también para trabajar. Hay un tercer indicador, que son los coeficientes betas, y eso sí lamentablemente no hay en nuestro país y nos toca confiar de fuentes pagadas o fuentes gratuitas. Eso más tarde les voy a explicar en otra presentación. Los periodos de gracia, ¿verdad? ¿Influyen en el tiempo para el cálculo de la TIR? Sí, señor, influyen mucho. ¿La TIR qué supone? La TIR supone la recuperación del capital. Un instrumento que tenga las mismas características, dos instrumentos iguales, pero que con una diferencia, que el uno paga más pronto capital que el segundo, va a tener una TIR más alta, pero su valor actual va a ser exactamente el mismo. Entonces se influye los periodos de gracia en el tema de la TIR. Otra pregunta. ¿Qué grado de confianza puedo tener en las tasas de reversiones libres de riesgo si pueden ir hasta 6 años? Bueno, si se refieren a lo que es el vector de precios, sí es confiable. Ese vector de precios está elaborado hasta para 25 años. Entonces, esa información es una información bien elaborada. Los profesionales de las bolsas de valores son técnicos muy capacitados para ello. Nos dan información confiable que podemos utilizar en nuestras valoraciones. ¿Cómo me doy cuenta cuando utilizo valor razonable o costo amortizado en las operaciones? Muy bien, eso es repasar lo que habíamos analizado al inicio. El propósito de la entidad. ¿Cuál es el propósito de la entidad al momento de adquirir el instrumento financiero? ¿Lo quiere negociar? Puede que sí, puede que no, o lo va a mantener hasta el vencimiento. Si lo va a negociar, o hay la posibilidad, puede que sí, puede que no, eso es valor razonable. Pero si lo va a mantener hasta el vencimiento, o hay alguna autoridad que lo obliga a mantenerlo hasta el vencimiento, eso es costo amortizado. Por eso depende mucho el propósito de la entidad al momento de adquirir el instrumento financiero. ¿Dentro del valor razonable en el ámbito financiero y contable se aplica de la misma forma o existe alguna diferencia? Lo que sucede es lo siguiente: las normas hablan de valor razonable, pero son muy amplias en el tema de valor razonable. Eso lo voy a explicar, ¿no? Que me voy a guardar esta pregunta para contestarla en la tarde también. Les voy a contestar ahora, pero la contesto también en la tarde. Y es que en valor razonable el tema contable es amplio, pero en la parte financiera es muy específico. En parte financiera eso se llama fair value o valor justo, y para ello aplico fórmulas y se acabó. Entonces lo que hace la SNIF es, como parte de todo el conglomerado, lo que puede ser valor razonable, una partecita es que se puede aplicar esas fórmulas financieras. En esa parte son iguales, en el resto puede que sí, puede que no. ¿Por qué utiliza banco para la contabilización y no efectivo o equivalente a efectivo? Sí, también se puede utilizar, no hay ningún problema con eso, es solamente el número de cuenta. No, está bien, no critiquen a sus compañeros, por favor. Pueden preguntar, ¿cómo se obtiene el precio de una acción? Bueno, acción es renta variable. Yo dije que justamente no íbamos a explicar, hacer una presentación sobre el instrumento de renta variable, pero básicamente hay 3 formas de obtener ese precio de una acción. O la acción cotiza en el mercado, o yo puedo tomar referencias de instrumentos similares en el mercado, o puedo tomar una técnica de valoración. Y como sabemos, técnica de valoración es el flujo de fondos apropiados y la tasa de descuento apropiada. En un instrumento de renta fija eso es sencillo, pero en un instrumento de renta variable
no es tan sencillo, porque recuerden que el flujo depende de los resultados del emisor. Así que yo debería hacer una proyección de los dividendos a futuro que me va a proporcionar esa acción. Y después, en la tasa de descuento, aplicar tasa de riesgo, coeficiente beta, prima de riesgo de mercado, si pertenece a un portafolio diversificado, si no tomaré riesgo total, si por ejemplo es una empresa familiar. Y posteriormente hacer la valoración. Tengo que para eso también calcular perpetuidad, tengo que calcular si va a haber un crecimiento. O sea, son muchos factores que influyen en la valoración de estos instrumentos. ¿Cómo diferencia una tabla financiera de una contable? No es que haya una diferencia entre la tabla financiera y la tabla contable. Lo que pasa es que yo hablo de tabla contable cuando utiliza la tasa de interés efectiva, pero la forma de elaboración es exactamente igual. Y última pregunta. ¿Cuál es la característica para reconocer a un instrumento financiero como costo amortizado? Bueno, eso yo ya lo contesté hace un momento, que es justamente el propósito que tiene la entidad al momento de adquirir el instrumento. Bien, agradezco muchísimo todas sus preguntas, muchos éxitos en su profesión mental. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga, a nombre del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio, al señor ingeniero Fernando Romero Morán. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.